pues buenos días a todos, qué bien, qué alegría que estáis aquí. Yo soy Marta, una de las especialistas en soporte oncológico de Cálida, enfermera. Hola, adelante. Y el encuentro de hoy es para hacer sesiones un poco más cercanas, divulgativas, con profesionales que normalmente contactáis pues, a lo mejor dentro de otro entorno, con una bata blanca, ¿no? Y muchas veces pues parece como que hay una distancia, ¿no? Entonces la invitación de hoy con Iria, ahora la presento, es que podamos tener una conversación y acercar un poco también estos profesionales que están muy presentes en vuestros procesos. Y hoy pues estoy muy contenta porque además la sesión está a cargo de una de las enfermeras del Hospital de Sant Pau. Vamos a hablar un poquito de la enfermería oncológica, oncomatológica, que tiene un rol muy importante, ¿no? Y a veces es esa figura que siempre está ahí y bueno, pues no le damos la visibilidad o el valor que tiene. Iria es una de las enfermeras supervisora de hematología del Hospital Sant Pau. Ahora hace poquito tiene un rol nuevo en el que se encarga también de favorecer un proceso de humanización de todos los procesos de las personas que pasan por el Hospital Sant Pau. Y bueno, iremos hablando un poquito sobre el rol de la enfermería. En principio sí que os dejaremos un espacio para que podáis comentar cualquier cosita al final. Sí que os pedimos que seáis muy concretos y que no sean preguntas, ¿no?, de vuestros procesos individuales, porque hay poquito tiempo, pero podéis ir comentando. Bueno, bienvenida Iria, muchas gracias por venir y una alegría, ¿no?, representar pues a la enfermería oncomatológica que tiene un papel muy, muy importante, ¿no?, en estos procesos. Sí que me gustaría que pudieses nombrar un poco tu recorrido, ¿no?, dentro de este campo y cómo has llegado hasta aquí. Pues bueno, yo llevo 22 años trabajando en el hospital. Yo me formé aquí y empecé unos meses en otra área, pero enseguida llegué a oncología. Llegué y la verdad que os tengo que reconocer que me dio pavor, me dio miedo. Yo tenía 20 añitos, ¿no? 21, y realmente encontrarte con pacientes con patologías, ¿no?, complicadas, en un momento complicado para ellos, pues al final, ¿no?, como enfermera muy inexperta, pues da un poco de miedo. Entonces empecé a formarme, quería saber y estar segura muy bien de lo que hacía, de lo que ponía, de los fármacos, y ahí empezó mi proceso de enamoramiento a este mundo. A los pocos años pasé a hematología y ahí seguí formándome. Sí que unos años estuve un poquito fuera, pero bueno, más o menos mi vida profesional siempre ha ido en ese mundo. Entonces hace 7 años me dieron la oportunidad de si quería pues liderar la sala de hematología clínica y el hospital de día de oncohematología, y me pareció un proyecto muy bonito de liderar. Creo que la enfermera oncológica, o es como yo lo veo o lo siento, y por las personas que me rodean, tenemos una sensibilidad especial. Al final somos personas que estamos relacionadas con el sufrimiento, y al final yo creo que genera en ti una empatía diferente. Yo creo que me ha ayudado mucho también a cosas muy personales. Yo no soy la misma que hace 20 años, yo no me enfado tanto, no le doy importancia a cosas que a veces no la tienen. Intento relativizar mis problemas que igual no son importantes. Entonces creo que al final es verdad que esa parte, ¿no? Yo creo que la enfermedad oncohematológica tiene una parte muy técnica, ¿no?, de pues, poner fármacos, de canalizar vías, una parte que es muy estricta, y luego tiene una parte de esa mirada que son cosas muy intangibles. Yo pienso que, bueno, es como yo veo la enfermería, como yo creo que es no debería ser nuestro valor añadido, y me he rodeado de gente, de profesionales así. Entonces, durante estos 7 años, mi función ha sido básicamente el intentar buscar esas personas con ese taraná, con esa esencia diferente. Porque técnicamente todo se aprende, pero hay una parte de actitud, de mirada, de manera, que eso o lo tienes o no lo tienes. Entonces, mi intención ha sido rodearme de esas personas en las 2 áreas en las que yo trabajaba, para que realmente llegáramos a los pacientes de esa manera. Sí que a veces, ¿no?, cuando hablamos de una enfermera nos la imaginamos en el hospital, pero realmente la enfermera oncohematológica, ¿dónde nos la encontramos? Todas las personas que están aquí, ¿dónde pueden ir, teniendo este referente que va a lo largo de todo el proceso?
Claro, aquí dentro de todo el área muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, hay tanto en los programas de detección precoz del cáncer, ¿no? Ya sea colon, ya sea mama o pulmón, tienes una enfermera previamente. Luego una vez, hola, tenemos la figura de las gestoras de casos. Es verdad que esto es una cosa que se pregunta mucho porque hay patologías que no tienen esa figura. En las patologías actuales que esa figura existe es en las patologías que más relevancia tienen, es decir, más número de pacientes tienen ese proceso. Entonces, actualmente en el hospital tenemos gestora de pulmón, de cáncer de colon y recto, de mama, de tratamientos de inmunoterapia, y luego hay 2 gestoras que son de trasplante de precursores hematopoyéticos y de terapia celular. Entonces, actualmente tenemos esas gestoras que la función primordial para mí es el top de la enfermería, que es la que acompaña al paciente en todo, desde el diagnóstico al tratamiento, al seguimiento posterior. Y es esa persona que para mí debería ser la referente del paciente y de la familia, pues tanto en educación, en soporte, en agilizar y facilitar, en nexo de unión con otros profesionales, ¿no? Porque a veces a un mismo paciente le pasan otras muchas cosas, ¿no? Con otros muchos profesionales de la institución, y esa enfermera puede ser ese nexo de unión en otros profesionales, ¿no? Entonces tendríamos esa figura más, tendríamos enfermera, ¿no? En radioterapia, los pacientes que hayan hecho radioterapia, hay enfermeros allí que hacen un poco también el seguimiento de los efectos también de la radioterapia y un poco de educación y soporte. Y luego tenemos enfermeras en las 2 salas de hospitalización. Aquí en el hospital tenemos una sala de hospitalización de hematología y una sala de hospitalización de oncología. En las 2 evidentemente hay enfermeras, y en el hospital de día de oncología. Entonces serían todos los lugares en los que nos podemos encontrar una enfermera oncológica. Es un tema que a veces, ¿no? Como nombrabas, cuando hay una persona que tiene un referente como una enfermera funcional o referente, y cuando no. Y sin embargo es verdad que aunque no haya un nombre y apellidos, ¿no? Son todas estas personas, ¿no? Del equipo de enfermería que me puedo ir encontrando tanto en hospital de día como en las salas de radio, de hospitalización, que generan un poco este rol, ¿no? Sí, en todos los sitios que os he explicado, es verdad que para mí una apuesta muy grande de este hospital y que tiene connotaciones diferentes con otros, es que para tú llegar a este servicio y tener una plaza, ¿no? Indefinida en estos servicios, tienes que tener como mínimo una formación de posgrado o máster en oncología. Yo creo que eso es lo que nos diferencia de otros hospitales, en lo que eso no se prima. Yo creo que aquí sí que se le da importancia a que yo deje en mis manos a la mejor profesional que pueda estar, ¿no? Puedo dejar en mis manos, y creo que esto es una línea que se ha conseguido. Y entonces todos estos sitios donde he mencionado, todas las personas que tienen su plaza, ¿no? que han logrado tener esa plaza, tienen una formación específica en ese ámbito. Entonces al final todas son conocedoras de los tratamientos, de los efectos secundarios, de qué me puede pasar, es decir, con cualquiera de ellas puedes tener esa conversación, esas dudas, y te las puedes resolver. Y esto también es importante, ¿no? Dentro del campo de la enfermería no existe una especialidad como tal todavía, espero que llegue, pero sí, ¿no? Son profesionales altamente cualificados y formados, no solo en cuanto a manejo de fármacos, como pueden ser los citotóxicos, las quimioterapias, sino esto que nombrabas también, ¿no? Todo lo que supone el proceso también humano, emocional, social, ¿no? que engloba no solo a la persona, también a la familia, ¿verdad? Claro, hay una parte, yo creo que es muy técnica, que al final es muy necesaria dar respuesta, porque no surgen muchas dudas y con tratamientos nuevos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace unos años pues empezamos a poner muchos tratamientos, ¿no? Empezó mucho los tratamientos con inmunoterapia, entonces sí que se creyó que era necesario poner una enfermera que hiciera el seguimiento de esos pacientes. De hecho la tenemos aquí, que es Georgina, y entonces ella, ¿qué hizo? Ella se formó muy especialmente en ese tipo de fármacos, en qué podía repercutir en el paciente, en cómo teníamos que enseñar a los pacientes, no pasa nada, no te preocupes, a detectar esas complicaciones previamente, y evidentemente a crear circuitos para que todo estuviera como mejor, ¿no? Circuitos internos en el hospital para que el paciente no se perdiera por el mundo sanitario, que es bastante complejo. Eso va por un lado, es decir, yo creo que esta parte está como muy estandarizada, y luego lo que os contaba, yo creo que hay una parte que es muy... no lo sé, yo creo que se palpa, no sé si es el ambiente o qué, pero yo creo que muchísimos, todos dentro de nuestros, ¿no? de
de lo que puedes dar, el momento, también nosotros somos personas y nos pasan cosas y hay días que estás, ¿no? Pues un poco más susceptible o irritable o lo que sea, igual no te expones tanto, pero yo creo que las enfermeras de Oncohemata hay una parte que es muy innata de eso, de la empatía, del saber, ¿no? La cercanía, la proximidad. No sé si, ¿no?, alguno de vosotros habéis estado en hospital de día, pero pusimos hace un tiempo una campana donde puedes tocarla, ya no solo porque hayas acabado el tratamiento o no, sino porque tengas una buena noticia, ¿no? A mí me han dicho que un TAC está bien y que voy bien, que la enfermedad parece que va bien, pues yo puedo tocar la campana. Os puedo asegurar que ese momento de la campana y del ambiente que se crea tan bonito es maravilloso, y eso al final nosotras como enfermeras lo recibimos. Yo siempre he dicho que yo es que quiero mucho, ¿no?, a mi profesión, pero pienso que la enfermera de estas áreas es una enfermera que recibe muchas veces más de lo que da. Recibimos mucho agradecimiento, mucho cariño, recibimos muestras de que lo que estamos haciendo vale la pena, y lo que estamos haciendo no solo va de poner un fármaco u otro, sino va de una mirada, de una palabra, de un tocarte, de un abrazarte y de estar. Sí, esto es a veces, ¿no? Esto de, ay, trabajas en oncología, qué duro, ¿no? Y muchas veces es al revés, ¿no? Que sí es duro y también es tan reconfortante, ¿verdad? Sí, mucho. Lo es, pero yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que asusta, yo ya os digo, ¿eh? Cuando yo llegué dije, ay, madre, y me acuerdo que llegué a mi casa y dije, pues me ha tocado un contrato en oncología, y todo el mundo me miraba como, madre mía, 21 añitos. Yo creo que lo que me llevo a día de hoy es mucho mayor de igual el sufrimiento, porque a veces es verdad que el sufrimiento de las personas tú te lo llevas en tu casa. Es muy difícil esa barrera y hay personas que te atraviesan y que te lo llevas. Pero si tú les puedes haber ayudado, lo poquito que les puedas haber ayudado te recompensa a ese ratito malo que tú pasas. Y te enseña muchísimas cosas. Te enseña que el ser humano somos frágiles, que todos podemos pasar por un proceso de enfermedad, y que hay personas, ¿no?, bonitas que te ayudan a pasarlo de la mejor manera. ¿Cómo vives, cómo has vivido durante toda tu experiencia, o cómo se vive desde la enfermería? ¿Por dónde van pasando las personas, ¿no? ¿Cómo es esta mirada, ¿no?, que mezcla un poco tanto lo técnico, lo humano, lo específico? Ya no es solo el cirujano que ve la cirugía o el oncólogo que ve el tratamiento, es esta mirada más global. ¿Cómo veis estos procesos de las Claro, personas? yo creo que lo bueno de la enfermería es lo que tú dices, ¿no?, que ves a la persona. No ves una que voy a operarle y voy a hacer esto o le voy a dar, no, es a la persona en completo. Y la persona no solo es la parte física, es una parte emocional, es una parte, ¿no?, la familia, el contexto que deja, ¿no?, su situación, ¿no?, toda esa mochila de cosas que lleva esa persona. Entonces sí que es verdad que hay una apuesta clarísima por cada vez tener esas figuras que puedan acompañar a la persona en todo el tratamiento y el seguimiento a posterior. Pero esto al final no dejan de ser recursos, y entonces a veces los recursos pues no son tan bollantes, ¿no?, como nos gustaría. Sí que, como os he dicho antes, yo creo que la idea más que debemos intentar las direcciones es incluir a estas personas que os comento, ¿no?, que acompañan, ¿no?, que acompañan todo el proceso y que realmente puedan aportar y puedan ser alguien referente para esos pacientes. Solo lo tenemos en estas patologías de más relevancia, pero yo creo que el futuro y el destino sería que todos tuvieran ese seguimiento. Incluso en hospital de día, ¿no?, los que hayan pasado en hospital de día, hay una enfermera previamente que te explica un poco qué, ¿no?, la quimio, ¿no?, la quimioterapia que te van a poner, qué tratamiento es, qué efectos secundarios. Lo ideal sería que no solo te viera ese día, sino te pudiera ver a lo largo del tiempo cada vez que vienes a tratarte, ¿no?, y que no solo fuera algo puntual. Sí que es verdad que todo esto es algo que yo creo que a futuro se hará, se irá, ¿no?, sumando esas personas, pero que a nivel recursos pues es complicado. Y ya no es recursos económicos, sino a veces son recursos humanos, ¿no?, que ya sabéis que lo habéis oído seguro por los medios de comunicación, pues hay una escasez de enfermeras, y eso implica pues que todas estas más uno que tú quieras hacer a veces no sea muy fácil.
¿Dónde o de qué manera podemos favorecer o animar a las personas que estáis viviendo este tipo de procesos a contactar, a comunicar, ¿no? Porque a veces en una consulta parece que uno va a hablar de ciertos temas, pero igual también durante las sesiones de hospital de día o de radioterapia, como también poder abrir, ¿no? Oye, tengo duda con esto, y que esa persona de referencia sea también la figura de enfermería. Siempre, siempre. Yo creo que en todos los sitios, tanto en las salas como en el hospital de día, como en radioterapia, es decir, cada vez que el paciente viene al hospital y quiere consultar cualquier cosa, que sepáis de esto, que sobre todo yo creo que es muy importante el saber que estáis en las mejores manos, que es gente que está formada específicamente en el proceso que estáis pasando, con lo cual todas las consultas que tengáis lo podéis preguntar perfectamente. Y bajo tu experiencia también, ¿cómo ha sido el cambio también de todas estas nuevas patologías que se está investigando mucho más, que está habiendo un montón de fármacos nuevos? ¿Cómo se vive también desde el rol de enfermería, de información nueva, hacerte a poder manejar ciertos fármacos que son ciertamente, bueno, pues muy concretos? Bueno, yo creo que esto es un poco la función también nosotras, ¿no? Como líderes, ¿no? Yo pongo un fármaco, o saco un fármaco a la venta y lo vamos a administrar. Previo a eso hay un trabajo de pues formar a esas personas para que sepan desde la cosa más técnica, ¿no? Que es cómo se administra ese fármaco, a todos los efectos que puedo tener, a qué cosas me pueden pasar, y esto es un proceso previo, es decir, os diría, hombre, igual alguna vez pasa, pero es muy poco usual que se ponga un fármaco sin tener toda esa formación previa. Y eso es constantemente en oncología, ¿no? Y en hematología también, ¿no? Ahora no sé si habéis visto, ¿no? Hay una terapia celular nueva que se manipulan genéticamente los linfocitos. Pues previo a la puesta en marcha de esa terapia, que fue en el 2019, que se infundieron 2 personas, hicimos una formación durante 6 meses muy previa, desde los líderes primero a todos los profesionales que podían tener contacto, y esa formación no se cesa ahí, sigue, porque las cosas van cambiando, se van modificando, y es muy importante. Yo creo que es muy importante que todos sepamos lo que tenemos en mano y qué puede pasar, porque ya no es solo lo que tengo, sino qué le puede pasar a ese paciente cuando yo estoy pasando esa bolsa. Es muy importante. Entonces yo creo que eso siempre creo que eso nos hace más grandes, y que todo eso está muy trabajado previamente. Y desde esta mirada también más humana, ¿qué podrías decirles a las personas que pasan por estos procesos, o desde un poco poniendo voz, ¿no?, a todas las enfermeras y enfermeros? ¿Qué consejos les darías? O también después de todos estos años, ¿no?, expuesta a compartir estas vivencias. Yo no me veo capaz de un consejo, ¿eh? Sí que creo que al final, bueno, creo que es un momento muy complicado, que es un momento, como os he dicho muchas veces. Yo vengo más del área, siempre cuando estaba más en asistencia estaba en el área de hematología, y yo siempre he dicho que al final vaya o bien, ¿no? Es decir, a ti te puede ir muy bien y puede ser que todo vaya bien y que la enfermedad se remita, ¿no? Pero a ti te han truncado la vida, a ti ha habido un diagnóstico que te ha dejado, ¿no?, en shock, que posiblemente has tenido que modificar muchas cosas en tu vida, ya desde el trabajo a familias, ha sido un truncamiento en tu vida, y eso es muy complejo, eso no deja de ser una situación muy grave, muy compleja, y que es muy difícil. Entonces yo siempre pienso que el compartir eso, el expresar cómo me siento, a veces nosotras no podemos hacer mucho más, porque no puedes. Ojalá, yo a veces pienso, ojalá pudiera quitarle esa pena a alguien y se la arranco, pero eso no es capaz. Yo puedo acompañarte en esa pena, no puedo hacer más. Pero bueno, bastante es que te sientas acompañado en ese camino. Entonces yo creo que sobre todo es compartir, preguntar todo lo que necesitéis, compartir cómo os sentís, si creéis que... Yo siempre pienso que siempre hay cosas de mejora, es decir, aquí en el hospital a veces parece que hay los agradecimientos o las quejas, ¿no? También hay una cosa que le llamamos los sugerimientos, ¿no? Y pienso que es importante, cosas que a veces piensas, es que me falta. Yo ahora que me he ido del área más asistencial a un área de proyectos de humanización, pues miro el hospital de día, que yo lo miro con mucho cariño, y pienso es que estructuralmente es feo y es frío, y vienes aquí y la estructura no te da calidez. Entonces, bueno, esto será un proyecto que haremos, supongo, espero, pero bueno, a cambiarlo, a que sean estructuras mucho más
Dulces, claro, Cálida ¿no? Es un sitio mucho más dulce y mucho más, no sé, confortable. Pero realmente es verdad que las estructuras hospitalarias también están hechas de una forma muy funcional y a veces no miramos que el paciente tiene que estar muchas horas en una sala de espera, que es un sitio frío, y lo intentamos compensar con esa calidez nuestra, pero a veces no es suficiente. Entonces sí que pienso que sobre todo eso, que todo lo que tengáis que decir, ya sea pues creo que esto no, pues me ha gustado más, me ha gustado menos, creo que ojalá hubiera esta persona o necesitaría que me hubieran ayudado a tal cosa, siempre yo creo que es una mejora continua y nosotros a veces, ¿sabes qué pasa? Que también creo que somos muy soberbios y pensamos que sabéis lo que necesitamos. Es decir, yo sé lo que tú necesitas. No, yo no lo sé. Si tú no me dices lo que yo necesito, no puedo pensar que lo sé. Entonces, cuantas más cosas podáis aportar, mejor, porque eso al final nos hará cambiar y ir hacia hacia cubrir todas vuestras necesidades. También a veces, ¿no? Con la familia, con los acompañantes. La persona que está viviendo un proceso pasa por muchos médicos, por muchos técnicos, por muchos profesionales y a veces el familiar que está viviendo todo eso pues en las pruebas no entra o cuando hay un ingreso muchas veces es el equipo de enfermería con quien más contacto tiene. Qué importante, ¿no? También el poder acompañar a la familia o los acompañantes o sus amigos, quien sea. Muchísimo. Yo creo que en eso, ¿no? Hemos visto, bueno, este hospital ha sido un hospital muy abierto siempre, es decir, nunca ha habido horario de visitas como en otros hospitales. Yo creo que el COVID nos hizo mucho daño, realmente esa franja de separar a alguien de su familia. Y las enfermeras, yo creo que como al final son 365 ¿no? días, no todo el día 24 horas, al final es la persona que está como más en contacto, pero eso no se suple, es decir, el que venga tu familiar a verte no lo suple nadie. Entonces siempre, ¿no? En nuestras áreas hemos intentado equilibrar esa parte más de pues, cuidado con el COVID ¿no? y la necesidad de la persona, pero sí que es cierto que creo que hay una mirada pues que el cuidador, que a veces es el olvidado, ¿no? Ese cuidador que realmente bueno, lo está pasando muy mal y a veces no sabe ni tiene herramientas para sobrellevar y acompañar a esa persona. Yo creo que las enfermeras a veces hacemos una función, incluso os diría que ni somos conscientes, que es la de atender toda esta parte emocional, porque es verdad que hay profesionales como los psicólogos que también, ¿no? Que son como más específicos, pero nosotros muchas veces intentamos compensar todo lo que nos viene, ¿no? Es verdad que pasamos muchas horas con los pacientes, creo que al final somos una persona que acaban teniendo mucha confianza, que a veces nos dicen cosas que al médico no se atreven o que el médico como es una visita muy corta tampoco lo hace, y al final todas esas cosas intentamos manejarlas, intentamos darles una resolución a la persona. También todo el área social, ¿no? De la persona, a veces es no, pero es que en casa tengo escaleras y no puedo subir, ¿no? Sí. Y dices, vaya, pues también, igual estás ingresado, te van a dar alta y cómo no lo habías dicho antes, ¿no? Como esta mirada más global de todo lo que puede llegar a afectar a la persona o el manejo de material, si tengo que llevar pues una bolsa de colostomía o un collarín, ¿no? Todo este tipo de cosas. Como decías, ¿no? Todo lo que es también educación para la salud, no solo en este proceso, ¿no? También de cara a recuperar la salud o promover, ¿no? Estilos de vida saludables también, ¿no? Sí, al final yo creo que es el nexo de muchas cosas, ¿no? Tanto de la parte, es como, yo creo que al final vemos a la persona con toda su mochila, y en su mochila hay muchas cosas. Y puede ser que dos personas que estén pasando el mismo momento no les esté afectando igual, porque una tiene unos problemas en casa que impactan, unos tienen otros problemas económicos que impactan, quiero decir, hay muchísimas cosas. Entonces al final yo creo que la enfermera es la persona que intenta velar porque el paciente esté bien. Sí que es verdad que a veces los recursos internos hospitalarios no son suficientes y es verdad que es maravilloso tener, ¿no? Pues, por ejemplo, Cálida, la Asociación Española contra el Cáncer, tener gente que nos pueda abrir a otras ayudas fuera de lo que es la ayuda a veces del trabajo social del hospital, que a veces no tiene esos recursos. Yo pienso que hay una cosa que para mí ¿no? Hace un tiempo pensé, claro, muchas veces miran los ingresos, ¿no? Los ingresos de la gente. Yo pienso, sí, claro, pero los ingresos sí deberían mirar los gastos. Pues bueno, sí que hay, ¿no? Hay entidades que miran esa parte, miran ese
equilibrio, porque al final yo pienso, yo puedo tener unos ingresos X, pero si tengo muchos gastos porque me tengo que desplazar a otra comunidad autónoma para que me hagan un tratamiento, o tengo que pagar un parking cada vez que vengo al hospital y me paso 12 horas, pues claro, al final eso alguien me tendrá que ayudar, porque no hay un equilibrio. Entonces sí que es verdad que hay entidades que yo creo que al final esto también lo intentamos hacer, ¿no? Que las enfermeras estén muy en contacto con esas entidades que puedan dar soporte a esas dificultades que se puede ver la persona. Muchas veces esta también es la labor, ¿no? De una enfermera de un equipo funcional que no solo maneja a nivel técnico o emocional ese momento, sino que también conoce muchos recursos, ¿no? Y acompaña en procesos, como decías, más largos, ¿no? En la medida en la que no es solo hay un diagnóstico y hay una recuperación, sino bueno, el post, ¿no? En algunos aspectos, por ejemplo, después de un trasplante, ¿no? Que hay secuelas tan a largo plazo, en algunos tipos de tratamientos también. Claro, al final, ¿no? Nosotros comunidad de trasplante referente, claro, nos vienen pacientes de muchísimos lugares, entonces al final están 3 meses en Barcelona, posiblemente a veces en un piso concedido por el hospital, pero a veces no, entonces al final son gastos y son cosas que a veces es difícil asumir. Entonces, bueno, y aparte que no dejas de estar desplazada, que igual has dejado a media familia aquí, ¿no? Es muy complejo. Entonces, es verdad que yo creo que al estar tanto rato, al escuchar las necesidades reales de las personas, somos las personas que podemos intentar ver cómo podemos ayudarles. Entonces, lo más importante desde nosotros, ¿no? Desde los líderes, es facilitar que esas profesionales tengan a su abasto todas las posibilidades, ¿no? Y conozcan a qué recursos hay para que yo donde te tengo que derivar. Igual yo no lo puedo arreglar o internamente en el hospital por X motivo, pero sí te diré dónde puedes solucionar este problema que tienes. También cómo es la relación, ¿no? Interna de lo que una persona, un paciente puede ver cuando entra al hospital o a un servicio oncohematológico, cómo es para el equipo de enfermería también la relación entre el equipo con el resto de profesionales, que a veces parece que no, hay un comité, sí, pero esto existe y también va a la enfermera, anda, parece como que incluso sorprende, ¿no? Yo creo que este tema es muy interesante porque aparte a mí me encanta y lo conocí más, os diría, cuando empecé a llevar gestión de equipos, que en todos los pases de visita se discutían las cosas. Es decir, al final yo creo que si todos fuéramos conscientes de la implicación de todos los profesionales para que la persona tenga el mejor tratamiento posible, a mí me llamó mucho la atención. Yo no me imaginaba que todo se discutía tanto, ¿no? Entonces, es cierto que en los comités se explica, ¿no? Pues qué momento está viviendo esa persona, qué posibles opciones, todos los expertos dicen la seva opinión y la enfermera también, la enfermera más, yo os diría que desde la parte más de todos los problemas que puede conllevar, ¿no? Y la conoce más y entonces puede explicar cosas más en general de la persona, pero sí que es verdad que yo como enfermera de sala previamente no me imaginaba que todo se mirara hasta tal punto, es decir, se decide el mejor tratamiento para que tenga esa persona, y creo que es como enfermo, ¿no? Como paciente es como confortable, ¿no? Es decir, bueno, estoy en buenas manos, todo el mundo, un comité de personas que saben de lo que están, muchísima gente de multidisciplinar, desde el cirujano hasta el oncólogo o en su momento hematólogo, BST, farmacia, están mirando cuál es la mejor opción terapéutica que puedo tener. Y realmente eso es como enfermera es bonito ver que realmente hay una mirada hacia eso. También a veces entiendes el por qué hacemos unas cosas y no hacemos otras, que a veces, ¿no? Si estás en sala a veces no te enteras, ¿no? Te viene el paciente para hacer ese tratamiento y no sabes muy bien por qué. Claro, escuchas toda la parte previa, pues entiendes perfectamente por qué se ha decidido eso. Y creo que eso es confortable de pensar que muchísima gente, no solo una persona, porque a veces si piensas con una persona puedes pensar a ver si se equivoca o no se equivoca, no. Todas las decisiones son muy consensuadas en el equipo y al final estás pues yo creo que estás en las manos de gente muy profesional que realmente está mirando qué es lo mejor para ti. Y esto también es muy importante de cara a que las personas también puedan tener sensación de que
aunque hoy no me visite mi oncólogo o mi hematólogo, hoy estoy viendo a una de las enfermeras, está al tanto, ¿no?, de todo mi proceso y me puede dar también cierta tranquilidad de poder comentar, bueno, de la semana pasada a hoy, así es como han ido las cosas, no me tengo que esperar a solo ver a aquella persona. Sí, y no solo en los comités, porque en los comités sí que es verdad que no se toman decisiones en ese momento y evidentemente luego todo el mundo sabe qué camino, pero también en el día a día, un paciente está ingresado y en el día a día, ¿no?, la persona que está de guardia explica el caso y a partir de ahí se genera un debate. Es decir, a mí lo que me gustó de eso es ver que no es en una decisión X momento, sino que es una decisión continuada, no te preocupes, en cada momento de tengo esta situación, ¿cómo creéis que lo debo hacer? Entonces eso está muy bien. ¿Te gustaría compartir algo también con las personas que están aquí acompañándonos? Si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, que tú les puedas responder, ¿sí? ¿Queréis comentar algo? Jo volia parlar de la... Puc dir-ho en català? Sí, Sí, tant, clar. i tant. Volia parlar de la meva experiència en infermeria d'aquí a Sant Pau, de masonoterapeuta. Es va plorar tota. O sigui, m'he sentit tan ben acollida i tan ben tractat. I jo tinc molts problemes amb la pell, a partir d'això. I m'ha fet un seguiment que cada vegada anava canviant per veure què era el que aniria millor fins que hem aconseguit aturar-ho d'alguna manera i cuidar-ho bé. Fins a tal punt que un dia em vaig equivocar de dia i no hi vaig anar perquè em vaig equivocar, em pensava que era el 25 i era el 26. I ella, el dia que hi vaig anar, es va preocupar de mirar si m'havia passat alguna cosa, si estava a urgència, i això em va deixar. Vaig pensar que aquesta persona està, a veure, molt lligada al meu mal i al que em passa com a persona, no? I això vaig estar molt contenta de la seva manera de tractar-me i de cuidar-me, en definitiva. Perquè clar, això ho aniré tenint sempre, vull dir que no és una cosa que es cura del tot, perquè la pell és la pell i ja està, no, està on està. Però el seu seguiment i la seva manera de tractar és... Clar, jo crec que no, la Mercè té dues Mercè. coses, no? La Mercè Rubio. Té dues coses, té la part més tècnica que s'ha format moltíssim, és a dir, és la persona ideal perquè sap perfectament, coneix tots els dispositius, que és el millor, adaptem, mirem, no? Però a part és la part... Al final vostè es queda amb la part, ja no només la part més tècnica, sinó amb com l'ha tractat. Mira, hi ha una frase d'una actriu que diu que no, la frase diu, no me acordaré de tus palabras, no me acordaré de tu cara, però sí me acordaré de cómo me has hecho sentir. I jo penso que això és el que hem d'anar. Al final impacta molt com et parlen, com et tracten, com et fan sentir, perquè si tu sents que estàs en un lloc de confiança, evidentment a ningú li ve de gust estar en un tractament, en una quimio, en una colostomia, vull dir, no són processos bonics, però sí que si te fan sentir bé i cuidada i ben tractada ho vius molt millor. És que el primer dia que hi vaig anar em va haver d'aguantar una plorera que bueno, no la podia aguantar i em vaig sentir tan cuidada en aquell moment, a part d'això, de tot allò, que, bueno, la tinc aquí, la Mercè. Y también es esto que decías, ¿no? A veces son el referente que está un poquito pendiente de cómo va el proceso general, ¿no? Si hoy Alicia no ha venido puede ser porque la semana pasada tuvo aquello, estaba pendiente de no sé qué prueba, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un trabajo, ¿no? Que no es solo la intervención o la técnica, que va de conocer todo este proceso del que hablabas y que puede ser que si una persona hizo quimio y luego tenía radio, ¿será que justo hoy es el día que está empezando a tener síntomas? Bueno, que al no ser solo de un servicio, ¿no? O a pesar de conocer, ¿no? A nivel técnico tener mucha especialización, pero que tienen también esta mirada más amplia que engloba las cirugías, las quimios, las radios, los procesos de rehabilitación. También está esta visión, ¿no? De sé por dónde van las cosas. Bueno, y que son, a mí me llama mucho la atención, sobre todo hospital de día, porque yo por ignorancia al principio, cuando empecé a llevar hospital de día, en las salas al final son procesos un poco más largos, entonces claro, acabas conociendo perfectamente a las personas. Pero en hospital de día a mí me parecía que igual no vienes, te pones el tratamiento, vas, a mí me alucina, porque entra alguien, hola Antonio, hola, y yo digo,
Se saben todos los nombres de todas las personas y saben perfectamente quiénes son, si se acaba, si no, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención. Al final se crea algo muy bonito y es como una familia. Entonces es muy, muy bonito el que realmente no seas alguien, sino seas pues el Manolo, la Antonia. Es decir, no eres una persona que entra y para ellas eres indiferente, no, eres esa persona y te dan ese valor y para mí eso es intangible total. No sé si alguien queréis hacer alguna pregunta, sí. Yo no sé si es porque no estoy en un caso de los que has dicho. Yo no tengo ningún referente y además pues a veces voy, yo que sé, por la mañana, otras donde hay un hueco. Sí. Entonces no sé... No, en hospital de día no hay referentes, en hospital de día no hay, no. Las gestoras de casos, que es como el referente que comentábamos antes, es verdad que solo hay en las patologías con más relevancia, con más número de pacientes, y solo es en estas patologías que sí que hay un seguimiento y un contacto con esta persona. En hospital de día puedes estar puede cogerte cualquier persona que haya, y es verdad que puedes variar en el momento y te puede coger desde María José a Carmen a cualquiera. Es verdad que igual el primer día, ¿no? Pues no, pero cuando llevas un tiempo, yo que muchas veces estoy allí mirando qué es lo que pasa, ¿no? Básicamente, pues veo que al final todas más o menos conocen a las personas, ¿no? Conocen quién eres, de dónde vienes, cómo, ¿no? Y tienen muchísima información. Pero es verdad que esto en algún momento sí que se pensó que hospital de día siempre te viera la misma enfermera, pero eso es muy complejo para hospital de día porque no, mira que abrimos desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche, os puedo asegurar que pasan por allí por unas 140 personas al día con 140 tratamientos. Es muy complejo porque sería muy difícil. Entonces al final lo que intentamos hacer es como un encaje de bolillos para que si te programan hoy el fármaco, como mucho mañana lo tengas, ¿no? Entonces, este encaje de bolillos, si tuviéramos una referente, sería muy difícil, porque igual a alguien le tocaría un día muy lleno que no podría ser, bueno, es muy complejo. Pero sí que es verdad que a mí me daba tranquilidad el ver que todas acababan conociendo a todos los pacientes, que ese paciente no era una X que entraba, no era alguien, no, era una persona con su nombre, con tu cara, con tus manos, con todo. Sí. Además, Isabel, también es una pregunta habitual, ¿no? Ay, mira, en este centro sí que hay enfermera referente y en este no, por lo que sea, o si no me han dado un nombre de alguien como, ay, igual no me atrevo, o no sé a quién, ¿no? Y es desde aquí también que os animamos a que cualquier persona del equipo de enfermería, ¿no? Estén ahí para acompañaros, más allá de que hoy me dé el tratamiento una persona y mañana me toque por la tarde y el turno sea diferente, ¿no? Esto de aquí le llamamos gestoras de casos, ¿no? Estas personas que os comentaba, esto se creó hace como unos 13 años, empezó con la patología de mama, la gente que tenía cáncer de mama, porque es verdad que era muy prevalente, ¿no? Y se creó esa figura. Poco a poco se han ido sumando, ¿no? Luego llevó colorectal, luego llegó pulmón, a la par llegó trasplante de progenitores, luego se ha creado otra, luego llegó inmuno, se ha ido sumando. Lo ideal es que de todas las patologías, aunque fueran agrupadas, porque hay patologías que tienen un número muy pequeñito, se pudiera hacer esa persona. O por lo menos, no, hay otra figura que aquí no existe, pero que también podría ser la enfermera clínica, que también sigue a todos los pacientes en todo el tratamiento. Bueno, esto me imagino que en un futuro se intentará seguir avanzando en eso, que cada paciente pueda visitarse con una enfermera. Yo, por ejemplo, lo he visto mucho con Georgina. Georgina ve a todos los pacientes y ella lleva a los pacientes que van con tratamiento de inmuno y los ve, hace un seguimiento de todos esos pacientes. Y esos pacientes pues tienen un contacto de una enfermera que a veces, más allá de solo el tratamiento, pues le explican otras muchas cosas. Entonces eso es lo ideal, es el mundo ideal. Os digo que desde hace unos años aquí pues hemos ido aumentando estas personas, pero bueno, es un tema pues a veces que cuesta a nivel recursos, es complicado. Y a veces a nivel estructura, porque a veces tenemos la enfermera y no tenemos despacho para ella y es como busca un despacho y vamos a mirar porque el hospital se nos ha quedado pequeño. También es verdad que hay un proyecto de hacer el hospital más grande, que todo, ¿no? Pues que podamos tener más consultas, que podamos tener más camas, que el hospital se haga un poquito más grande. Y otra pregunta es ¿qué opinas de centros que hacen oncología integrativa como para acompañar todo una quimio? Pues yo qué sé, Inverter
vitamina C, luminosa, como que dicen que apoyan a la quimio para que sea más efectiva. Claro, nosotros, mira, por ejemplo, el tema de, con lo de la hipertermia, no sé si por ejemplo dices el tema del gorri. No, hipertermia es como local. Colocar frío. Como para, no, es para aumentar la temperatura. Sí, lo que veo es que en el hospital nadie conoce esto. No. Porque bueno, Ella te puede explicar mejor, sí. Porque ni la oncóloga lo conoce. Yo estoy muy al día de las integrativas por necesidad, porque los pacientes te lo demandan. Entonces, para mí, cuando a un paciente le preocupa, pues a mí me preocupa y tengo que buscar la forma, ¿no? Nos pasó con los cascos. Los cascos, Sí, ¿vale? por ejemplo, para evitar la alopecia, y dijimos, oye, pues si existe algo que ayuda, pues vamos a ver. El problema es que existe, la evidencia científica es ínfima, ¿vale? Estamos seguros que si existiera más evidencia científica que nos demostrara que esta acción mejora este síntoma o mejora el control del tumor, estoy segurísima que esto se aplicaría en la sanidad pública. Porque tenemos la suerte de tener una sanidad pública puntera en cuanto a evidencia científica, ¿no? Tenemos tratamientos que valen 300.000 euros, pero como se ha demostrado mayor eficacia que otros que son más sencillos, se están administrando a nuestro hospital. Y eso sí que fue la primera parte que me chirrió. Dije, hombre, si hubiera evidencia científica súper clara y vitamina C, que es muy barata, administrándola, lo siento, pero al final, lo que decía Iria, ¿no? Nos limita mucho el tema de recursos económicos a veces, ¿no? Si esto de verdad produciera este efecto tan positivo, ¿por qué no se está administrando? Pues porque cuando te pones en los estudios que en principio están publicados, estos estudios metodológicamente no están bien hechos, la evidencia es muy cogida con pinzas, ¿no? Y a veces incluso cuando hablamos con los farmacéuticos, según qué excipientes tienen estas acciones, podrían producir más toxicidad a algunos aspectos de la quimio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que sí que me puse a tope fue con los cascos, y la eficacia era entre un 2 y un 3%, ¿vale? Esto lo miramos, de hecho una paciente nos hizo la consulta e incluso con dirección asistencial se miró porque ella decía, yo me alquilo esta máquina y me la ponéis. Bueno, hicimos toda la consulta y tal, nosotros dijimos, ok, nos parece bien, nosotros guardaremos la máquina, cada vez que vengas te la pondremos, y estuvimos mirando. Entonces, pero sí que le dijimos, pero antes de hacer esta inversión, porque era una inversión muy cara, la chica tenía que pagar el renting de la máquina, era bastante elevado el precio. ¿Máquina de qué? Es una máquina que va con un casco que tú te pones mientras estás haciendo el tratamiento de quimio, i era per evitar l'alopecia. Llavors no et cau el cabell. Diuen que no et cau el cabell. A mi no m'acaba. Llavors la cosa és que és veritat que abans d'això nosaltres li vam dir a ella, però abans de tot això, de fer aquesta inversió per la seva part, nosaltres no tenim cap problema. Si vostè es sent que té ganes de venir i que prefereix posar-se aquesta màquina, nosaltres ho fem. Mirarem com fer-ho, ens formarem, no hi ha problema, ja ens adaptarem. Direcció assistencial va dir ok, aneu a fer, si vosaltres veieu que aquesta, més que res perquè al final és escoltar una persona i donar-li la resposta, i ella no tenia ganes, però sí que li vam dir, però igualment informa't d'això, que diu la Georgina, de la prevalença, y realmente era muy poquito, un 2% de los casos no tenían una alopecia, porque es verdad que hay gente que no sabemos por qué, pues no se le cae el cabello, y es algo más que no controlamos. Bueno, i a expenses, clar, que en aquest cas... De dolia. A expenses de molta cefalea. Sí, Perquè penseu feia que... molt de mal. Sí, jo vaig llegir això. Sí, penseu que el fet l'havies de posar unes 2 hores abans d'iniciar la quimioteràpia i una hora més després de la quimioteràpia. Imagineu-vos quan tens un cop que et poses un gel que et molesta quan portes una estona, imagineu-vos tot el cap durant tanta estona. Sí, la gent explicaba muchas cefaleas, es decir, es verdad que les dolía bastante, entonces al final esta persona decidió, mira, es igual, ¿sabes? Lo dejo. Pero es verdad que, por ejemplo, eso ella nos lo comentó, nosotros estuvimos valorando y dijimos, sí, no hay ningún problema, usted quiere, evidentemente lo haremos. Pero al final, ya te digo, ella estuvo mirando y... Y yo si puedo hacer una cosa, ya que tengo aquí la opción, es que creo que tenéis un poder increíble con los estudios, cuando os ofrecen un estudio cualitativo, por ejemplo, que es una entrevista o un cuestionario, ¿no? Que a veces es como, qué pesado, ¿no? Rellenar esto. Con esto aportáis una cantidad de información. Yo realizo estudios que gracias a mis pacientes estoy conociendo una realidad que en la consulta no te da tiempo a descubrir. Yo no sé si te cuesta llevar la compra o no en tu casa y esto no
arriben a unes conclusions. El 2 o 3% que els havia anat bé la màquina del cabell, perquè us fixeu, se'ls hi preguntava: tu has aconseguit amb tot aquest procediment que no se't caigui el cabell. Tu repetiries això a la següent cicle? I tots deien que no. Aleshores, si nosaltres només ens haguéssim quedat en aquest 2 o 3%, diries, bueno, escolta, a algú li funciona, no? A 2 de cada 100 o 3 de cada 100 li funciona. Però l'experiència del pacient és importantíssima, perquè ningú més que aquesta gent que ha viscut aquest procés sap el molest que ha sigut. Per mi, jo no ho sé, no? Però aquesta gent ha viscut. I jo, només volia dir que si algun cop algun membre, i us ve de gust per suposat, us demana fer una enquesta o que doneu la vostra opinió, és tan important com un resultat d'un assaig clínic sobre un tumor. Superimportant, no? Per avançar, però la qualitat de vida és importantíssima i això només ho pot saber qui està visquent una mare. Bueno, yo creo que esto ha cambiado, ¿no? El paradigma del cáncer ha cambiado en los últimos años. Antes tú relacionabas el cáncer con un final malo, ¿no? Y ahora no, se ha cronificado, se ha mejorado, entonces el paciente es un largo superviviente, entonces es una persona que va a envejecer, que le van a pasar otras muchísimas cosas y que tenemos que seguir esa patología. Y es verdad que esto pues nos hace mirar mucho, sobre todo, pues qué fármacos hacemos, qué calidad de vida tendrán esos pacientes cuando vamos más allá. Antes simplemente con curar o remitir un poco eso ya nos quedábamos y ahora la mirada es mucho más amplia. Esto también recogiendo que es un tema importante que nos vamos encontrando, como dices, ¿no? Bueno, a lo mejor no me atrevo ni siquiera a preguntar y lo importante que es poder decir, oye, ¿qué opinas de esto? Porque esta respuesta, ¿no? que es fundamentada, muchas veces no llega a las personas, ¿no? Y se quedan o voy al hospital y me dan la quimio, casi que tengo que esconder, que quiero hacer, pues yo qué sé, un ayuno. Entonces fomentar mucho poder poner a todos los profesionales que están trabajando para vuestra salud a favor de vuestro proceso y si hay cosas que desde el punto de vista también personal, ¿no? Para mí es muy importante intentar ponerme el gorro porque me está pasando esto, pues al final es que todas las personas se pongan a favor, pero siempre conociendo, ¿no? La información por varios lados también, ¿no? Que no solo sea de uno. Y yo creo que no pasa nada, ¿no? Cuantas más preguntas, más respuestas, ¿no? Si tú tienes una duda de si esta infusión me la puedo tomar o no, o este alimento, pues no pasa nada, lo pregunta. Si a veces la enfermera es una fuente de entrada y si ella lo tiene que preguntar al farmacéutico, lo preguntará, porque es verdad que a veces hay cosas que interaccionan. Entonces eso sí que no me sale como... incentivamos a que preguntéis estas cosas, ¿no? Porque creo que es necesario. Todas las preguntas seguro que tienen alguna respuesta y si no la tenemos al principio no pasará nada, os diremos no sabemos, ya buscaremos, nos informaremos y os daremos respuesta, pero no os quedéis con dudas ni con incertezas, que para eso estamos nosotros. No, el que passa que sí que és veritat, quan jo vaig acabar fa 15 dies les 6 sessions de quimio, i, bueno, vaig entrar per una anèmia i vaig sortir amb un linfoma. Això ja... Però ara ja no porto el pic, venia cada setmana amb el pic, parlava amb la meva infermera encantadora, la Cristina, encantadora, i ara ja no vinc. O sigui, ara em vaig a fer el PET-TAC a finals de mes, etc. Et quedes una mica sol. L'altre dia tenia una tos i uns mocs i així pensava, veus, si jo anés a veure la Cristina a arreglar-me el pic, doncs li diria, em puc prendre això? Et quedes una mica... Això sí que és veritat, ja ho sé, jo no vindré aquí a molestar-la ni molt menys, perquè ja és una altra cosa, no? Però, clar, des del mes de desembre que he vingut cada dimarts a arreglar-me el pic, doncs ara dius, ui, ara tengo esto, no puc explicar-li a la Cristina. Però la pots trucar a la Cristina. Ja ho sé, però està molt enfeinada, té molt de liu i a mi em sap molt de greu. Però no passa res. Elles moltes vegades reben aquestes trucades, tant la Cristina com la infermera que està a onco, que també fa la consulta, rep moltes trucades i trucades molt, doncs això, mira, estic enconstipada, què em puc prendre, què em dius? Si ella no pot contestar-te, et dirà, després et truco i et trucarà. I si ella no és capaç de respondre
satisfas la teva necessitat, derivarà al metge o a qui sigui. Però és que em sap greu perquè veig que allò està aquí, allò està aquí, està allà, vull dir, està tot arreu, i jo escolta que t'hi mous. No, vull dir... Però no t'ha de saber greu, jo crec que aquelles persones que realment et coneixen, perquè clar, al final el bo que té la Cristina és que t'ha curat la pell cada setmana durant molts mesos, menys els dies que no tenies el tractament, et coneix perfectament i llavors jo crec que això és el bo, és a dir, és el que aporta valor a el que jo... Al final aquesta persona que et coneix i que sap com ets i què necessites et donarà resposta, llavors no passa res. Que sí que és veritat que et quedes una mica i dius, ui, quan em van treure, quan em van fer l'última quimio, vaig tocar la campaneta, tot, vaig plorar, tot. I em treu el pic aquest, aquella goma que et pot sort que no sabia el que portava, però hi vaig pensar, i ara què li dic jo? Clar. I jo haig d'estar, més que agraïda, sembla. Bueno, jo crec que Com això... a medicina interna, com a hematologia oncològica. Jo crec que això a la llarga, no sé, potser i ara on estic jo que estem pensant, ara ja avanço coses, estem pensant en un model relacionat amb les persones, perquè és veritat que, clar, tu per exemple, hi ha persones com tu, que ha fet el tractament, que si tot està bé, ja està. Clar, et faran proves d'X mesos a X mesos i ja està. Però sí que és veritat que igual necessiteu espais per compartir tots aquests dubtes i coses. Bueno, que sapigueu que s'està pensant en un model de relació amb la comunitat, ja sigui comunitat que ha passat un procés o no, però a vegades és difícil fer aquest model, però estem en ello. Però entenc aquesta sensació que dius de bueno, i ara què? Ara ja està? Jo vaig entrar el 15 de novembre aquí, amb una nena. Medicina interna, haig agraït, ja no doy totes les infermeres bé, després hematologia oncològica. Quan entres allà dius, malament tens. Llavors, 6 sessions de químia de 7 hores. I tot sempre com estàs, i no sé què. I de cop, dius, ui, ¿y ahora qué? Sí, es entrar en un proceso nuevo, ¿no? Que a veces también la asistencia... Te trobes sola, un moment dius, hòstia, ara... Bueno, perquè estàs molt acompanyada, perquè al final la malaltia fa que vinguis molt, que tinguis molta relació, clar, i llavors arriba un moment que dius, i ara què he de fer, no? Bueno, jo crec que el telèfon sempre el teniu, sempre podeu fer aquest recurs de trucar i de dir, doncs mira, em passa això, no, igual et diu, doncs mira, vine tu, vine que et mirem, o el que sigui, no? O et dirà, mira, no, avui no vinguis perquè aquí això és horrorós, vés a la primària, no sé, el que ella cregui que t'hagi de dir. Però és veritat que jo entenc aquesta situació, per això jo crec que ens hem de reinventar. És a dir, els professionals sanitaris... Això que us dic, no? Com dieu que hem d'explicar... Sí, i tant, m'ho agafo, total. Quan vaig sortir d'aquí, sense el pic, dic, ui, fins al dia 20 no sé quan tinc que anar a fer-me el PET-TAC. I què vull fer jo si me dan para que tornar a l'urgència? No, tornar a hospital de dia. Hospital de dia hi ha un servei d'urgències. Hospital de dia us podeu visitar sempre per urgències, de dilluns a dijous fins la 1 del migdia i el divendres fins les 12. I podeu anar des de les 9 a aquella hora. Llavors podeu entrar qualsevol cosa que em passi. Llavors, si tinc un dubte i penso que aquesta persona que em coneix em podrà dir millor què és el que necessito, llavors es pot fer. Es fa una entrada per hospital de dia, et visita el metge d'urgències o l'oncòleg o l'hematòleg i la infermera. Sí, i això és una cosa que us dic, que et quedes, quan estàs tant de temps, una mica sol, diguem, no? Ho entenc. I tinc que agrair tot el Sant Pau, perquè si no jo no estaria aquí. Jo volia dir que sí, mentre tens el procés, jo he estat molt ben acompanyada, però quan ja el càncer està controlat, que ja es passa la quimio i la ràdio, llavors passes a la medicació que és de pastilles, no? Aleshores, clar, en el meu cas, el càncer està controlat fins ara. Ara tinc controls, espero que surtin bé. Però queden moltes seqüeles. O sigui que ara tinc un tractament de pastilles per totes les coses que t'han quedat del càncer,
que aquí també necessites acompanyament, perquè jo ara, quan tinc una cosa, m'assusto, m'espanto, ara això no sé si és normal a les pastilles o si és normal, però és normal. Vull dir, l'oncòloga ara ja fa visites cada 3 mesos, no? Vull dir, bueno, que més em toca, més sortirem de dubtes. Però vull dir, clar, llavors passa això que diu aquesta senyora. Com que prenc molta medicació i m'han quedat unes seqüeles del càncer que, bueno, la qualitat de vida ara meva, doncs no, ja no serà recuperable més, vull dir, ara estic ja a tope, diguéssim, no? Però tinc que acceptar que la vida, estic viva, soc autònoma i tot, no? Doncs estupendo, però que no puc fer el que feia 2 anys abans, de dir, no? Bueno, jo crec que això que estan dient... Aquesta medicació... Jo crec que el que estan dient vostès és molt important, les dues. Crec que, igual que aquesta xerrada és també jo me l'emporto, perquè sí que és veritat que crec que el que explicava abans, no? Jo crec que el paradigma ha canviat i cada vegada hi ha més persones, per sort, no? Com vostès, que estan bé, que la malaltia està estable, però que tenen complicacions per tot el tractament i el possible tractament que estem fent, i que això li hem de donar alguna resposta d'alguna manera, per aquest sentiment de i ara què? No? Ara estic fent això i qui em dona aquesta resposta? És veritat que nosaltres per número de pacients, no? Hi ha un moment en què ja les coses no són tan contínues i no podem fer-ho d'una altra manera, però potser hem d'inventar alguna manera perquè aquesta sensació no sigui de i ara què? Sí, però aquí preguntes a la medicina general, perquè clar, t'ha quedat la pell, problemes de pell, problemes de cor, problemes de ronyó, i sí que et curen el càncer, no? Però tot l'altre queda així tocat i llavors jo i avui no puc caminar, em fa molt mal la cama, què passa? Que tinc una tronco? No sé, què fa? Això també que és veritat, que la pandèmia ens ho va aturar molt, però en el seu moment ja es va començar com un projecte de més relació, que nosaltres tenim poca relació en primària. Des de l'hospital es té molt poca relació i el pacient es queda... Es parla molt del, no sé si ho hauran sentit alguna vegada, contínuum assistencial, però és molt poc realista. És a dir, no hi ha un contínuum assistencial actual. La pandèmia ens ho va parar molt, amb la qual cosa la relació en primària va ser nul·líssima. Ara jo crec que s'ha d'intentar tenir aquest continu. I és veritat que aquest continu no deixa de passar per formar també els professionals d'atenció primària amb una mica tots els efectes secundaris, totes les coses que impacten el tractament quan un pacient ha tingut un càncer. A primària tenim una doctora estupendíssima, però la pobra va haver d'agafar la baixa d'estrès perquè té massa feina. Bueno, això ens passa una mica a tots, que al final... Però sí que és veritat que jo crec que s'ha de fer com una xarxa, que això... I la idea és que ara... No sé si l'enfermera de primària podria també ajudar una mica més. Sí, tot, sí. Però per això s'ha d'estar format. Jo crec que sí, penso que són figures molt claus, però per això ha de saber, perquè si jo l'agafo a vostè i no tinc ni idea del tractament, quan llegeixo el tractament que li han fet no entenc res, no entenc les toxicitats que li ha pogut fer, no entendré mai el que li està passant. Llavors per això li deia jo, és molt important que les persones que estiguin al seu costat estiguin superformades i que sàpiguen tota aquella part més tècnica, i llavors és el que vam voler, ja li dic, vam voler fa molts anys, prepandèmia, unes sessions amb tot el que és la xarxa de primària que està a l'hospital per intentar fer més nexes d'unió, sobretot aquest nexe d'unió també amb les gestores de casos, que el pacient al final és el que diem, és un pacient que es fa gran i que tindrà altres problemes relacionats des d'una hipertensió a altres milers de coses, no? I això al final necessitem tenir una xarxa per poder tenir com una relació més estreta. Actualment això existeix poc. Llavors, però bueno, en un futur espero que sigui una mica més. En el meu cas ha coincidit els problemes de gran i el càncer. Aleshores, clar. Damos paso a un comentario también de la gente Sí, que está és desde més un casa. comentari, però que no vull deixar de fer-lo perquè també és molt bonic. Que la Pilar Montesinos diu: yo quiero dar las gracias a las enfermeras del Hospital de Día de San Pau, donde he hecho 10 sesiones de quimio
por cáncer de páncreas. Son unos profesionales como la Copa de un Pino, profesionales de inmunidad y una maravilla. Y la Ana le responde que està totalment d'acord amb la Pilar i que la Georgina és una cara. No sé, que em volia fer palès perquè trobo que també... Des de l'Ego vens amb molta tranquil·litat i t'ajuden molt, molt. I vens amb una tranquil·litat que te tracten tant les de quimio, clar, jo estic parlant del meu cas, jo el que menys m'imaginava és que m'anés a passar tot això, no? I jo m'he sentit, vaig estar 3 setmanes ingressada molt bé, molt bé. Sí, quería... Molt bé, i ho haig d'agrair tot a l'equip d'infermeria, la d'oncologia, la Carla de la tarda i la Raquel pel matí, que van ser les primeres que em van posar la quimio aquí. I la Cristina ja va. La Cristina Canaletas. Amb el fill pitjor, ja va part. I les nenes de quimio. Pues Paula, para acabar, la última pregunta, que ya estamos así acabando. Bueno, jo volia donar les gràcies no des del punt de vista de pacient, sinó d'acompanyant. El meu marit està passant un càncer des de, diagnosticat al gener, i la veritat és que, ostres, veníem amb una negativitat molt gran i tot el que hem trobat de la comunitat, ja no només a l'Hospital de Dia, m'emociono, però sinó també a la Fundació de Càlida, que poder... És que hem d'agrair molt perquè estem molt bé, hem estat molt bé, jo no puc... Per complementar, perquè ja t'hi recuperis, per complementar, també amb aquesta línia jo crec que avui la campana va per vosaltres. Sí. La campana sempre. Que t'emportis també una mica la sensació aquesta, ja que hi ha una bona feina, ens passa alguna cosa que és excepcional. Al costat d'un hospital d'aquest primer nivell tenim un centre com és Càlida. Per tant, aquestes circumstàncies a vegades no passen per casualitats, passen per voluntat de les persones. Som uns privilegiats. En el fons, et sents afortunat. Jo soc un cuidador principal de l'obra, però tenim una altra connotació, és que som infermers. I per tant, portem una trajectòria, evidentment ara ja no estem a primera línia perquè ja hem passat per totes les batalles i totes les experiències fantàstiques, jo crec que tenim una professió meravellosa i que també és un aprenentatge. El càncer t'acompanya i t'acompanyarà, però sí que és veritat que quan mires enrere, el punt on estem ara, des del punt de vista assistencial, d'on venim, de com posava jo les primeres quimios, i com no estem ara a nivell de seguretat del pacient, a nivell de prevenció, la mirada holística, quan la Lídia deia que mirem el pacient des de la seva biologia, des de la seva psicologia, des de la seva part social. Per tant, tenim aquesta mirada. Estem al mes de maig, el dia 12 del nostre dia. Per tant, val a dir-ho, remarquem-ho, és el dia de les infermeres. Ara hi ha una campanya una mica més atrevida, que la Carme Ruscalleda es treu la bata de xef o qualsevol altra, gent mediàtica. Però és veritat, les infermeres esteu sempre al costat de les persones. I és normal aquest tracte, o sigui, que una persona noti com un trencament de continu vol dir que el valor que pren i li has donat és brutal. I de tal manera hem de buscar aquests espais de transició. Íria, encoratjada aquesta humanització de l'hospital i aquestes mirades, és a dir, em miro les parets. Passem moltes hores a l'hospital de dia al costat dels idiomes que dius. La figura del cuidador, evidentment, hi ha molts casos que hi ha el cuidador, hi ha molts casos que la persona està sola. Jo veig moltíssimes dones soles. Per circumstàncies, perquè les famílies també tenen les seves ocupacions, perquè el càncer a les famílies arriba, però també és veritat que la gent ha de poder respirar. Bueno, i que la vida segueix, no? I que cadascú té les seves coses. Mira, vaig veure una oportunitat, els hospitals de l'ICS van començar per l'Arnau de Vilanova, a Lleida, i van començar a decorar sensiblement, humanament, la sala de l'Hospital de Dia d'Onco. De tal manera, els secants de les terres de Ponent
Doncs un dels protagonistes són els ocells, i van començar a dibuixar, i per tant, no solament és el dibuix d'un rossinyol, és que gent de fora entrava i decorava parets i demés, i per tant hi havia convivència, per tant, espai de transició. Resumint, per no allargar-me, sí que en nom de segurament moltíssimes persones, avui la campana també... La campana és brillant. I que és un pas moltíssim i és molt excepcional que una infermera a nivell de gestió i amb capacitat de lideratge i de més ja surti de l'hospital, perquè normalment els hospitals, també és veritat, jo que tinc una mirada també polièdrica, també hem tingut molta mirada endogàmica, mirem de portes endins i de portes enfora, bueno, ja està la primària. No, doncs en aquests espais de transició jo crec que ha d'haver-hi la figura dels cuidadors, per descomptat, els pacients ho dono per descomptat, però els cuidadors de les famílies han d'aprendre els nostres adolescents, o no tan adolescents, els nostres fills o filles, han d'aprendre com convivim amb això i els hem d'explicar. I després també hem de fer humà i confortable aquestes estones que de forma recurrent, setmana a setmana o cada quan toca, anem venint. Aquest cordó umbilical no es perd. I com deia la companya, la senyora també deia, bueno, clar, jo ja estic ara en una situació desfavorable, però em sento una mica desengelada. M'agradaria tenir aquests espais, potser es pot fer gestió telefònica, gestió presencial... Sí, això jo m'ho quedo per donar-li una volta. Resum, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Muchas gracias, muchas gracias, Silvia. Como que podamos continuar, ¿no? Daros las gracias también por venir y por acercaros, ¿no? Hacer este movimiento a poder acercaros a las personas y nada, en calidad estamos para esto, así que muchas gracias. Gràcies, moltes gràcies.